Buen día, alumnos. Bien, vamos a continuar con la parte práctica, ¿verdad? Del tema que estamos viendo, métodos de ordenamiento. Para ello, pues creamos una nueva clase, ¿verdad? Aquí vamos a hacer el ejemplo de los dos métodos prácticos que estuvimos viendo en la clase, ¿sí? El método de ordenamiento de tipo burbuja, ¿sí? Que es un poco pues, más sencillo de programar, pero es un poco ineficiente a nivel de rendimiento, de la eficiencia de la computadora. Y el otro método, que es uno de los más eficientes, el método Quick Sort para ordenamiento. Bien, entonces para comenzar, vamos a comenzar aplicando el método de ordenamiento burbuja, que es el más sencillo. Para ello vamos a crear lo que es un arreglo. Este arreglo es el que nos va a permitir mantener los datos que queremos ordenar. Voy a crear un arreglo de tipo entero, le voy a llamar elementos y inicialmente voy a crear un arreglo de esta forma. Este es un arreglo, ¿verdad? Que inicialmente va a tener estos elementos. Si ustedes se fijan, pues los elementos están en desorden, ¿verdad? No hay ningún orden predefinido. Entonces vamos a proceder a ordenar los elementos que están en este arreglo. Inicialmente voy a crear un método para imprimir todos estos elementos en pantalla, ¿sí? Entonces voy a proceder a crear un método. Todavía aquí no estoy haciendo nada de ordenamiento, simplemente es una impresión. Va a recibir un parámetro este método, que es el arreglo que voy a imprimir. Y vamos a agregarle algo más. Vamos a agregar lo que es un parámetro que me indique la forma en que lo voy a imprimir. ¿Sí? Me va a indicar si lo voy a imprimir en una sola línea o no. Perdón. Vamos a imprimir estos valores que van a formar parte de la separación del arreglo, ¿sí? Para que se vean los valores separados. Y voy a hacer inicialmente la pregunta de si lo quiero imprimir en una línea o si no lo quiero imprimir en una sola línea. ¿Okay? Bien, entonces vamos a implementar una estructura de repetición for each para imprimir el arreglo. En este caso, aquí en una sola línea. Y la diferencia va a ser que aquí lo voy a imprimir en una sola línea con el método print y separado por coma. ¿Sí? O sea, cuando yo diga una sola línea, voy a imprimir todos los valores en la misma línea, todos separados por coma. Cuando yo diga que no es en una sola línea, entonces voy a imprimir cada valor en una nueva línea. Por eso uso el print ln y por eso aquí uso simplemente print. ¿Okay? Ya está nuestro método de imprimir arreglo. Entonces, vamos a utilizarlo y le voy a decir que no lo quiero en una sola línea. Lo único que estoy haciendo aquí es imprimiendo los valores del arreglo. Todavía no los he ordenado. Simplemente, si yo ejecuto este programa, de momento lo único que estoy haciendo es, tengo este arreglo, voy a imprimir los valores del arreglo. ¿Okay? Eso es lo único que estoy haciendo de momento. Vamos a esperar que se ejecute el programa. ¿Sí? Y ahí está el programa que se acaba de ejecutar. Ustedes pueden ver el arreglo original y ahí están los valores en varias líneas. Están en una línea falso, dice. Entonces me lo imprimí en varias líneas. Los valores desordenados. Si yo le digo aquí true en una sola línea, entonces ahora me lo voy a imprimir en una sola línea. De momento no he hecho nada de ordenamiento. Simplemente estoy imprimiendo los valores de ese arreglo. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio para que no me imprima esta línea, estos guiones al final.
Vamos a ver si ahora lo imprime bien. Mucho mejor. Entonces ahí están los valores en una sola línea, separados por coma, pero igual desordenados, ¿sí? No hay ningún ordenamiento todavía. Entonces vamos a comenzar a aplicar el método de ordenamiento de tipo burbuja. Para esto voy a crear un nuevo método. Este método va a responder un nuevo arreglo. ¿Sí? Y lo que va a recibir este método es pues el arreglo que quiero ordenar. ¿Sí? Ese es lo que va a recibir. Entonces, ¿cómo implemento el método burbuja? Ya habíamos visto un pequeño avance en la presentación y me decía que tenía que implementar dos estructuras de repetición for. Eso es lo que vamos a hacer. Primero voy a crear una variable que voy a estar utilizando para hacer el intercambio de valores, ¿sí? Esta variable. Voy a hacer las dos estructuras de repetición. La primera desde 0 hasta la longitud del arreglo. Ese va a ser mi estructura for controlada por la variable i. Y dentro de ella voy a tener otra estructura. Siempre iniciando en 0, pero llega hasta desde j hasta i. ¿Ok? Esas son las dos estructuras for para hacer el recorrido, para hacer todas las pasadas que necesito para la repetición que voy a estar haciendo. Y por cada una de estas comparaciones lo que voy a hacer es preguntar si el arreglo sub i es menor que arreglo sub j. ¿Sí? Voy a ir comparando esas posiciones. Si es menor, entonces voy a hacer el intercambio. ¿Sí? Mi variable swap va a ser igual a mi posición i de mi arreglo. Mi posición i de mi arreglo va a ser igual a mi posición j ahora. Y mi posición j de mi arreglo va a ser igual a al valor que había guardado. A estas tres líneas se le denomina el intercambio. ¿Sí? Hago los intercambios siempre que el valor sea menor, el valor encontrado de la comparación. Una vez terminado, pues voy a retornar el estado actual del arreglo. Y con eso pues ya está mi método de ordenamiento. Este código ordena los valores. Vamos a probarlos. Para eso voy a crear otro arreglo. ¿Sí? Y creo una variable de tipo arreglo que se llama valores ordenados burbuja. Y esto va a ser igual a la aplicación del método de ordenamiento burbuja para el arreglo de elementos. Voy a utilizar el método de imprimir arreglo para imprimir los valores ordenados mediante el método burbuja. Y finalmente voy a imprimir iniciando el ordenamiento burbuja y otro mensaje aquí para indicar cuando terminó. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es pasándole, vamos a ver, perdón, me hace falta aquí, si lo quiero imprimir en una sola línea, le voy a decir que sí. Lo que estoy haciendo aquí es pasándole a este método que ordena de forma con el algoritmo de burbuja el arreglo de elementos desordenados. ¿Sí? Se lo estoy pasando aquí. Aquí vamos a hacer otra cosa. Voy a pasarle una copia del arreglo. ¿Sí? El método .clone hace una copia de ese arreglo. Ya vamos a ver más adelante por qué hago esto. Entonces le estoy pasando una copia exacta de este arreglo desordenado al método burbuja y él nos va a entregar un arreglo ya ordenado. ¿Sí? Y pues yo lo voy a imprimir para que veamos cómo funciona esto, que me va a imprimir estos valores ordenados. Ejecutamos nuestro programa y ya vemos que está primero mi arreglo original desordenado y luego inició el ordenamiento y me imprime ya ordenados los valores. ¿Okay? De esta forma es como funciona el algoritmo de ordenamiento burbuja. Por ejemplo, si quisiera que en lugar de como los imprimió ahorita, de menor a mayor,
los imprime al contrario, de mayor a menor. Entonces simplemente le voy a cambiar el símbolo aquí. No menor, sino que mayor. ¿Okay? Entonces, con eso, pues ya cambio el orden y ahora me los voy a imprimir los mayores primero. Aquí está. Y los más pequeños al final. De esa forma cambio el ordenamiento. Siempre aplicando el algoritmo de ordenamiento burbuja. Recordemos, como hay dos estructuras de repetición anidadas, una dentro de otra, esta en su eficiencia es O de n al cuadrado. Significa que es cuadrático. O sea, su eficiencia me dice que es cuadrático, significa que no es muy eficiente este algoritmo. ¿Sí? Tengo que evitar utilizarlo, como ya lo habíamos mencionado, porque no es eficiente. Aunque si vemos aquí, pues no se tardó mucho en este caso porque eran pocos valores. Pero veamos qué sucede si el arreglo es más grande. Para eso vamos a modificar un poco este arreglo. Vamos a crear un método que me genere un arreglo aleatorio, ¿sí? Para que podamos ejemplificar por qué este ordenamiento burbuja no es eficiente, ¿sí? Entonces voy a crear otro método. Siempre este método va a responder un nuevo arreglo. ¿Sí? Un método genera arreglo aleatorio y voy a recibir como parámetro número 1. Voy a recibir dos cosas. Número 1, lo que voy a estar recibiendo es la cantidad de elementos que quiero generar, ¿sí? Este es este parámetro longitud. Quiero un arreglo de 20 posiciones, o quiero un arreglo de 10, o quiero un arreglo de 500, ¿verdad? Este valor de aquí me va a decir qué tan grande va a ser mi arreglo. Y este segundo parámetro me va a decir, ok, voy a generar un arreglo de 20 posiciones y cada uno de los números en esas posiciones va a ser, por ejemplo, de 0 a 500. Entonces, ese de 0 a 500 lo voy a controlar con este valor, ¿sí? Bien, entonces, lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo arreglo de tamaño, longitud, ¿sí? Del valor que me pasen aquí. Si aquí me pasan 200, voy a crear un arreglo de 200 posiciones, por ejemplo. Y luego, pues lo voy a llenar con valores aleatorios. Para eso hago uso de esta clase random. ¿Okay? Y voy a hacer uso de una estructura for para recorrer los valores del arreglo. Voy a ir de uno en uno y voy a comenzar a recorrer los valores de este arreglo para agregar un número aleatorio. rd.nextInt y entre paréntesis el valor máximo que quiero generar de forma aleatoria, ¿sí? Entonces guardo en cada posición del arreglo un número aleatorio y finalmente retorno el arreglo como haya quedado, ¿sí? Entonces este es nuestro método para generar un arreglo aleatorio. Voy a reemplazar esta parte de aquí por el llamado a mi método y le voy a decir que me genere un arreglo, por ejemplo, de 1000 elementos con números del 0 al 5000, por ejemplo. Entonces me va a crear esto un arreglo de 1000 posiciones. Si yo lo ejecuto, pues vamos a ver qué sucede. Si yo lo ejecuto, pues de momento, ¿verdad? Aquí ya me generó un arreglo totalmente aleatorio y aquí ya lo ordenó de mayor a menor. De nuevo, si quiero cambiar que ya no sea de mayor a menor, sino al contrario, de menor a mayor, simplemente cambio el símbolo aquí, ¿sí? Menor que, y lo vuelvo a ejecutar y ahora los más pequeños van a estar al inicio. Recordemos que cada vez que ejecuto el programa los valores que se generan son diferentes, son aleatorios, ¿okay? Y ahí están los más pequeños al inicio, todos ordenados. De nuevo, pues el algoritmo parece que no se tardó mucho porque solo son 1000 valores. ¿Qué pasa si en lugar de 1000 yo coloco que sean 90.000 elementos? Y en lugar de números del 0 al 5000, de 0 al 50.000. Vamos a tener un arreglo mucho más grande. Y como podemos ver, ahí está, iniciando ordenamiento y ahora el algoritmo está trabajando. Ahora podemos ver que se está tardando un poco, ¿sí? No ha respondido todavía, no ha terminado de ordenar esos valores.
ahí acaba de terminar ahora, ¿verdad? Se tardó un poco y ya podemos ver que los ordenó, pero se tardó, ¿sí? Ahora, si yo quisiera medir exactamente cuánto se tardó, vamos a agregar un código aquí para que me registre el tiempo que se tardó en terminar ese ordenamiento, ¿sí? Voy a registrar el tiempo antes de comenzar y voy a registrar el tiempo al finalizar. ¿Okay? Y esto me va a decir a mí cuánto tiempo se tardó el algoritmo en ejecutar su ordenamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, aquí tomo la medida del tiempo antes de iniciar y aquí tomo la diferencia del tiempo entre cuando inició y el momento de ahora que está finalizando. Recordemos que una vez que ya se ejecutó este código ya finalizó, entonces aquí ya finalizó. Voy a sacar la duración y aquí voy a mandar a imprimir esa duración. Voy a imprimir el valor absoluto del tiempo que se tardó por si hay algún valor negativo y ahora lo puedo ejecutar. Entonces de nuevo ahí está, se generó el valor aleatorio, inició el ordenamiento, ahora lo está ordenando, recordemos está ordenando 90.000 elementos, ¿sí? 90.000 valores, los está recorriendo y terminó. Me dice que se tardó 13.177 segundos en hacer esto, en ordenar 90.000 elementos. Se va a decir, bueno, 13 segundos no es mucho, pero a nivel de tiempo de computación sí lo es, ¿verdad? Y más cuando aquí solo tenemos 90.000 elementos. ¿Qué pasa si a usted se le solicita crear un programa que ordene los 7 millones de hondureños que somos, o los 8 que somos, ¿sí? Ordenar 8 millones de valores, pues se va a tardar mucho más, ¿ok? Entonces, pues este algoritmo ya no es eficiente para esa gran cantidad de datos. Por eso existe este otro algoritmo que vamos a comenzar a ver, que es el Quick Sort, ¿sí? Ordenamiento ya eficiente, ¿sí? Entonces, para ello vamos a crear varios métodos. En este caso, vamos a comenzar creando un método que va a ser el que va a llamarse de forma inicial, ¿sí? Para llamar al ordenamiento Quick Sort. Para ello voy a crear un método de tipo que retorna un tipo entero, un arreglo ya ordenado, ¿verdad? En este caso lo voy a poner y que voy a recibir en este caso. Bueno, voy a recibir igual que en el anterior el arreglo que quiero ordenar, ¿okay? Voy a retornar el arreglo pero ya ordenado. Aquí voy a llamar al ordenamiento, ¿sí? Voy a crear otro método que se llame quicksort, que voy a ordenarlo desde la posición 0 hasta la longitud -1 del arreglo, ¿sí? Entonces voy a crear este método ahora, un método que se llama quicksort, que va a ordenar este arreglo desde qué posición, desde la 0 hasta la última posición, ¿sí? Entonces voy a crear ese método. Como ven, recibe 3 parámetros. Este recibe el arreglo, ¿no? Que voy a ordenar la posición más alta y la posición más baja, perdón, y la posición más alta. Eso es lo que recibe este algoritmo. Y lo que va a hacer inicialmente, bueno, bien sencillo, voy a comparar primero las posiciones. Voy a comparar esa posición alta y esa posición baja para ver qué es lo que va a realizar. Entonces voy a decir, si la posición baja es menor que la posición alta, entonces haga el ordenamiento. Para ello voy a encontrar el índice de una sublista. Voy a crear una sublista, ¿sí? Voy a crear una sublista, como lo vimos en la presentación.
A este le voy a pasar el arreglo, la posición baja y la posición alta. Ese método no lo he creado todavía, este método crear lista, lo voy a crear más adelante. Y aquí es donde viene la parte un poquito más compleja, porque para utilizar este método Quicksort, pues vamos a hacer uso de la recursividad, ¿sí? Por eso decíamos, es un algoritmo muy eficiente, pero es un algoritmo un poco más complejo de programar. ¿Okay? Entonces yo voy a decir Quicksort de, y voy a ordenar primero la mitad del arreglo, desde la posición baja hasta la última posición, perdón, hasta el índice de la sublista -1, y voy a volver a hacer esto desde la posición del índice +1 hasta la posición alta. ¿Sí? Hago dos llamados a Quicksort. Aquí ordeno la mitad del arreglo y aquí la otra mitad. Básicamente lo parto en dos en base a este índice de la sublista que creé. ¿Okay? Bien, eso es todo lo que lleva este método Quicksort. Vamos a ver ahora qué lleva este método de crear sublista. Este método lo que me va a responder es un número entero, ¿sí? Lo que va a hacer este método es dos cosas. Número uno, va a crear esa sublista y va a hacer el intercambio de valores, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué recibe. Recibe prácticamente estos mismos tres parámetros que yo tengo aquí. Los voy a copiar. Y lo que él va a hacer es hacer el intercambio y recorrer, ¿verdad? Para crear la sublista. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Primero voy a comenzar creando un pivote que va a ser la variable que voy a estar utilizando, ¿verdad? La posición de la variable que voy a estar utilizando como referencia, la posición alta. Luego voy a crear otra variable, la posición sub i, y voy a hacer el recorrido. Como vamos a ver aquí, solo hay una instrucción de repetición, eso lo hace más eficiente, solo tiene un for. ¿Sí? El burbuja tenía dos, por eso era o al cuadrado. ¿Okay? O de n al cuadrado. Entonces, ahora vamos a hacer la instrucción de repetición, ¿sí? Empezando por la posición baja y llegando hasta la posición alta. O sea, haciendo el recorrido no en todo el arreglo, sino en las posiciones que me indican entre esta y esta posición, es donde yo voy a hacer la búsqueda. Por eso también es más eficiente, no hace la búsqueda en todo el arreglo como el anterior, desde 0 hasta el final, no. Este hace la búsqueda entre dos posiciones. ¿Okay? Tenemos nuestra instrucción de repetición y vamos a hacer la misma comparación que hacíamos en el caso anterior. Si los valores son menores, pues voy a hacer un intercambio. ¿Okay? Entonces para eso voy a comparar la posición J, si es menor a la posición I. Y si es así, pues hago el intercambio. Voy a hacer el intercambio, ¿verdad? Siempre mi variable swap para hacer el intercambio. Voy a guardar la variable, la posición I de mi arreglo en esta variable swap. Voy a modificar mi posición I y la voy a igualar a la posición J. Y voy a modificar la posición J con el valor de la variable swap que ya había creado. ¿Okay? Finalmente, cuando termine de recorrer, aquí es donde voy a crear la sublista. ¿Okay? Voy a crear el valor que me hace falta. Voy a crear una variable temporal para guardar el valor de la posición i más 1 y voy a modificar el valor del arreglo i más 1 por el valor, alto del arreglo, el valor más alto. Y ese valor más alto ahora lo voy a reemplazar con el valor temporal. ¿Okay? Finalmente voy a retornar el valor de la posición que fue la que modifiqué, esta posición. ¿Okay? Entonces ya tenemos con esto la implementación de nuestro algoritmo Quicksort. Vamos ahora a llamarlo. Aquí, para esto me voy a copiar esta parte del código, ¿sí?
y voy a comenzar a modificar. Siempre vamos a ordenar el mismo arreglo desordenado que tenemos al inicio, ¿verdad? Es el mismo que voy a llamar aquí. La diferencia 2, el tiempo 2, y a este le voy a poner valores ordenados quicksort. Y este valor es el que voy a mandar a imprimir aquí, siempre en una sola línea. Y por último voy a llamar al ordenamiento quicksort. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Esta parte no cambió, esta parte se mantiene igual. Lo que estoy haciendo es tomando un tiempo T2 cuando inicia el ordenamiento quicksort, mando a llamar al método de ordenamiento quicksort con una copia de los valores originales del arreglo desordenado, ¿sí? Por eso utilizo el punto clone para que me mantenga siempre una copia de los valores desordenados tanto aquí como aquí. ¿Okay? Luego mando a hacer el ordenamiento, aquí se guarda ya el arreglo ordenado y lo mando a imprimir ese valor. Y por último, pues tomo la diferencia de tiempo entre el tiempo T2 y el momento en que termina y lo mando a imprimir aquí en pantalla. ¿Okay? Vamos a ejecutar este programa y vamos a ver qué responde. Ya habíamos probado que con 90.000 valores el ordenamiento burbuja se tomaba su tiempo. Vamos a ver cuánto toma en este momento. Vamos a esperar. A ver, ya terminó. Perdón, aquí parece que hay un pequeño error. Vamos a revisarlo de forma rápida. ¿Dónde está ese problema? Vamos a ver. Bien, ya encontré el error. Era esta variable pivote, no la estaba utilizando, sino que aquí era la comparación de la posición J contra el pivote. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces se ejecuta el ordenamiento burbuja. De nuevo, este es el arreglo original, totalmente desordenado. El ordenamiento burbuja se tarda un momento en ordenar 90.000 elementos, por ejemplo. ¿Sí? Terminó. Y vamos a ver qué dijo el tiempo. El ordenamiento burbuja en este caso se tardó 12.615 segundos. Y el quicksort en hacer el mismo ordenamiento 0.38 segundos. ¿Okay? He ahí la gran diferencia entre estos dos algoritmos. De nuevo, si modificamos y ponemos más valores, por ejemplo 190.000 valores, pues se va a tardar ahora mucho más el ordenamiento burbuja. Tal vez se va a tardar unos 20 segundos, 25 segundos. Y el quicksort, pues tal vez no se va a tardar ni un segundo en ordenar estos valores. Esa es la gran diferencia entre estos dos algoritmos. Por esto se recomienda que el algoritmo de tipo burbuja solamente lo aprendamos para fines académicos, ¿verdad? O para algún programa que va a hacer ordenamientos con valores muy pequeños, ¿sí? Con 100 elementos, con 50 elementos. Pero ya con valores o listas de valores grandes, es mejor utilizar el ordenamiento quicksort. Es el algoritmo más eficiente para ordenamiento de valores que existe. Esa es la recomendación que les puedo hacer, ¿verdad? Sí es un poco más complejo, pero es necesario. Como pueden ver aquí, ¿verdad? El quicksort se tardó 0.778 segundos, ni siquiera un segundo el quicksort. El burbuja, pues lastimosamente no me lo mostró en la impresión, creo que eran demasiados valores a imprimir, son 190.000 valores en pantalla, tal vez no cabían, pero como ustedes vieron se tardó bastante, ¿verdad? Más de 20 segundos contra 0.7 segundos del otro algoritmo, una diferencia abismal. Bien,
Entonces esto es todo, ¿verdad? Por hoy. Yo les voy a estar compartiendo este código para que ustedes lo puedan analizar a detalle, lo puedan debuguear si lo quisieran debuguear. Listo, estimados.